Hola amigos y amigas de Rompiendo Esquemas, ¿qué tal? Bueno, hoy en Rompiendo Esquemas la idea es poder hacer un recorrido sobre la cuestión de la depresión como entidad clínica. La depresión como entidad clínica que tiene que ver también con cierta referencia a la actualidad de cómo se dan los debates o cuáles son algunas de las voces más importantes en relación a la conceptualización del tema de la depresión. La depresión, entendida como una entidad clínica, tendríamos que situar en un principio, nace justamente a partir de la psicopatología, a partir de la psiquiatría, a partir del momento histórico en el que el paradigma científico se hace cargo de elaborar la verdad del mundo. Se hace cargo de ser la disciplina que por excelencia va tomando preponderancia y asumiendo el protagonismo de ser esa voz que legisla sobre la verdad y la realidad. Y para abordar el tema de la depresión, en primer lugar, es necesario volver a recordar nuevamente que la proliferación de la depresión, como término conceptual y nosológico, es el efecto de cierto desmoronamiento de la psicopatología clásica. Desmoronamiento que se da en favor del sistema de clasificación estadístico y ateórico en parte que suponen los manuales de salud mental como son el DSM o el CIE. El DSM más arraigado en Estados Unidos y el CIE más bien en Europa. El término entonces de depresión tiene que ver con cierto auge también imperante del discurso científico y técnico. Ese discurso que, como decíamos, a partir de la modernidad se hace cargo de ser el discurso que por excelencia tiene el poder de arrogarse el decir la verdad del mundo. La idea entonces es traer una cita textual inicial que introduce el tema de la depresión como entidad clínica y también sirve como referencia para hablar del trastorno mental en general en la actualidad. Esta cita es de Angosto Saura, un autor español, psiquiatra, y es retomada a su vez por Ana Pérez, también española, y dice que si el siglo XIX proporcionaba a la histérica la entrada en el templo de la ciencia médica, sacándola de entre las endemoniadas y las embrujadas, el siglo XX proporciona a los esquizofrénicos y a los depresivos la entrada en un discurso psiquiátrico técnico que, alejándose de la psicopatología clásica, oferta, bajo el elixir químico, la paz deseada. Digamos que el eje de la cuestión pasa por cómo se entiende a la depresión o, para ser más generales, al padecimiento mental. En esta cita entonces tenemos esa transición de lo que viene a ser el medioevo, ese mundo dominado por una concepción teocéntrica, hacia la modernidad, hacia la concepción científica. Entonces, al igual que con el tema de qué es el sujeto en psicoanálisis, pasa un poco que en la medida en que entendemos de cierta manera a la depresión, vamos a tener un lugar de origen de la misma y una forma de concebirla que nos va a orientar en su tratamiento. Si el paciente, por ejemplo, en medicina tiene gangrena, le tienen que cortar la pata o sacar el tejido muerto antes de que progrese. Si tiene sífilis, el tratamiento son antibióticos. Entonces, ubicar la referencia de la depresión y del trastorno mental en la medida en que los describimos, en que ubicamos dónde está su causa, de dónde proviene, cuál es su origen, nos habla también de la posibilidad de tratamiento que se le va a poder dar. En la medida en que conceptualizamos algo, vamos a tener determinado abordaje. El punto es que en la actualidad se da cierto regreso a una forma de concebir la depresión que es previa a la aparición de la ciencia como paradigma de interpretación y de producción de verdad del mundo. Tanto para la depresión como para el trastorno mental en general podemos plantear que se da este asunto. El punto pasa porque el interés por dialogar con el enfermo, que podría decirlo así la psiquiatría, y que trataba de ubicar las diferentes respuestas del paciente en la aparición de los fenómenos del padecimiento mental que se daba con la psiquiatría clásica y donde en ese sentido y solo en ese sentido también podríamos ubicar al psicoanálisis en ese, dialogar con el paciente, parece estar abandonándose cada vez más. Parece estar abandonándose cada vez más
en pos de una propuesta de la ciencia técnica, de la medicina y de las psicoterapias más bien basadas en estos manuales diagnósticos de salud mental como son el DSM y el CIE. Es decir, que lo que se da como respuesta privilegiada en salud mental hoy en día, proveniente de la psiquiatría, tiene que ver con una respuesta normalizada y universal para cada padecimiento, donde existe una solución farmacológica para cada trastorno. Esto marca el contexto en que se dan las prácticas de salud mental hoy en día y a su vez nos habla del contexto en el que emergen las subjetividades de hoy y en el que, nos guste o no, nos toca vivir. Una sociedad marcada por la productividad, el paradigma del rendimiento, el auge de lo financiero, donde el imperativo es justamente ser productivo, con la vorágine que muchas veces eso produce y que arrasa con lo que viene a hablar por los poros del sujeto en la forma de padecimiento. En ese sentido, el padecimiento viene a ser algo que, más allá de nuestra voluntad, nos anoticia. El síntoma como una denuncia de que algo de nuestro ser está, en el caso de la depresión, podríamos plantear anestesiado, restringido, impedido o dormido, por usar algunos sinónimos. Aparece cada vez más encarnado entonces ese famoso no future de las nuevas generaciones, donde llegan a un mundo en crisis climática, donde un trabajo medio ya no permite el acceso a las aparentes seguridades de la propiedad o la casa propia o el ahorro, un mundo donde, gracias al poder de Internet, se desenmascara que el capital siempre se puso y se pone por encima de cualquier derecho humano o perspectiva humanista, o donde tenemos guerras que, en nombre de ideales, solamente ocultan motivos imperialistas. En fin, esa dimensión oscura y malvada del ser humano, de la que ya hablaban Nietzsche o Freud, se muestra en todo su esplendor y tal vez lo peor que hagamos sea negar que en todos nosotros esa dimensión está presente para señalarla con el dedo en los demás. En este contexto social, entonces, que es necesario remarcar porque justamente tiene que ver el desarrollo y la práctica de determinadas disciplinas y paradigmas en salud y en salud mental con la sociedad en la que se insertan, con el paradigma epistemológico y la interpretación que hacen del padecimiento, se hace también necesario subrayar este abordaje de la psiquiatría y la medicina que hacen de la depresión, en la medida en que estas disciplinas la entienden como una enfermedad, como un pathos, nuevamente en el sentido griego, como un agente separado que afecta a la persona pero que no es parte del sujeto, de esa expresión del sujeto que se da en el yo, para llevarlo al psicoanálisis. Esta acepción de la depresión implica ubicar la causa más allá del sujeto, es decir, en un terreno de lo corporal o de lo fisiológico, con este auge que tenemos, por ejemplo, de las neurociencias, de la utilización de dispositivos que, como prótesis, le sirven a los cuerpos para ser más funcionales, para reemplazarlos en determinadas actividades, para lograr mayores rendimientos. Pero el punto es hacer esta contraposición entre el paradigma que se da más bien hegemónico del lado de la psiquiatría, del lado de los manuales de salud mental y por otro lado el psicoanálisis. Esa ausencia de cualquier vestigio del sujeto que presenta la psiquiatría en aquel mal que aparece como padecimiento, podríamos pensar en este caso a la depresión, ya da toda una epistemología y un abordaje similar al que teníamos en ese medioevo previo al paradigma científico. Es decir que en la actualidad se da cierto paralelismo con ese mundo medieval de los castillos y señores feudales, donde la realidad se regía por esa forma de gobierno absolutista, donde se concebía al rey como representante de Dios en la tierra y con un dote de divinidad, y donde la enfermedad mental era considerada como posesión demoníaca, determinación cosmológica o disturbio de los humores. ¿Pero por qué se da este paralelismo? Porque en la actualidad y bajo el epígrafe de enfermedad mental, bajo ese rótulo, solucionado por la ciencia técnica del fármaco, se vuelve a un paradigma donde se repite este ubicar el origen del malestar fuera del sujeto. Y con ello queda anulada la posibilidad de pensar siquiera un abordaje por esas vías de las cuales podríamos proponer a la palabra
como cierto vehículo, cierta posibilidad de una terapéutica. Para la psiquiatría se trata de la presencia de un mal en el cuerpo que se concibe como un agente externo, es decir, que se soluciona con un fármaco al igual que una gripe y del que se busca su causa en el cerebro, en lo orgánico. De nuevo aparece este debate que Lacan tiene con Henry A. en ese escrito que lo presenta a ese debate acerca de la causalidad psíquica, en el que Lacan debate con Henry A., también psiquiatra del siglo XX, y Lacan dice, bueno, ubicamos la causa del padecimiento psíquico, justamente del síntoma, de la causación de la estructura mental, en lo psicogenético, es decir, del lado de lo que vendría a ser el sujeto. Podríamos pensarlo por un segundo en términos más amplios en la subjetividad. Por otro lado, Henry A., del lado de la psiquiatría, proponía la causa tiene que venir del tegumento del cuerpo, del tejido, del orgánico, en tanto la actividad mental es siempre actividad libre. La actividad mental es un suelo del que no puede provenir ninguna traba a la libertad. Planteado en esos términos, para la psiquiatría, heredera de la medicina y de su clínica de la mirada, podría decir Foucault, el interés de encontrar la causa del padecimiento en lo corporal, en lo orgánico, en esas resonancias magnéticas o tomografías. Al contrario, entonces, el psicoanálisis del lado de Lacan va a situar la causa del lado del sujeto. Ahí donde hay locura, dijo Lacan, no tenemos fallas neurofisiológicas ni problemas en los tejidos corporales, y sin embargo se produce eso que, a priori, por la psiquiatría se interpreta como anormal, alejado de la norma, patológico. Pero para Lacan se trata de una problemática de sentido y de lenguaje. La idea es que, con el concepto actual de depresión, que viene de la psiquiatría, se pretende, incluso en la insatisfacción neurótica, como puede ser la angustia sobre el futuro, el resultado de una alteración anclada en el cuerpo, librándolo así en todo momento al paciente, al yo del sujeto, de poder hablar sobre su malestar, de poder poner sobre el lienzo esas coordenadas subjetivas en términos significantes que de algún modo tejen el lugar donde se encuentra. Esto sería un poco que, bajo el concepto de enfermedad, se le evita al paciente que pueda formular la pregunta que lo involucra en su deseo, en tanto es ser hablante, en aquello que lo causa y que lo divide. En ese sentido, entonces, hoy en día, desde el abordaje hegemónico de la depresión, si se quiere, como entidad clínica, tenemos ese paralelismo con un mundo previo a la aparición de la ciencia como paradigma de verdad. Con ese medioevo donde la razón de la locura, o de lo que hoy se nombra como trastorno mental, quedaba del lado del designio de lo divino o lo demoníaco. Entonces, desde el paradigma de la psiquiatría más dura, se da un intento de hacer desaparecer, incluso en el margen de lo denominado antiguamente como neurótico, ese matiz de subjetividad en aquello que se expresa en el yo, si nos ponemos en las filas de la teoría de lo inconsciente. Es en ese punto un poco donde el psicoanálisis viene a afirmar que, más allá de la enfermedad, hay un yo que padece y que está involucrado en la trama de ese padecimiento en la medida en que algo se expresa en él que remite a su problemática inconsciente. De ahí que, frente a la enfermedad sin sujeto de la medicina, el psicoanálisis lleve al terreno de lo ético la cuestión del malestar subjetivo, que pueda proponer que de lo único que se siente culpa es de haber cedido en el propio deseo, de dejarlo de lado en pos de otra cosa, como pueden ser imperativos morales, sentencias familiares, la mirada del otro, etc., con la complejidad que tiene la cuestión del sujeto del psicoanálisis. De ahí la ética de ese ser que es ser en el mundo, a lo Heidegger o Kierkegaard, porque si no, ¿de dónde viene la angustia? Al fin y al cabo, viene de causas sociales. Hay un sujeto en el deprimido, o en el obsesivo, o en el histérico, porque hay un deseo. De ahí se puede entender esa frase de Lacan que resalta a la depresión como cierta cobardía moral, no para moralizar y culpabilizar al yo del sujeto,
sino para entender que hay una posición subjetiva frente al deseo que lo habita por el hecho de cómo está hecho el sujeto, valga la redundancia, hecho de lenguaje, dividido por la palabra y sometido a esa estructura de ficción que se resuelve en términos significantes y que por resolverse justamente en esos términos lo arroja a la dinámica del deseo. Entonces, ese entender a la persona deprimida como alguien en un punto detenido, impedido, alejado de la pregunta por su deseo y sin posibilidad de remitir las causas de su sufrimiento al sujeto que en él se expresa y a su propio acto, sin posibilidad de la historización para situar de dónde vienen esos clichés inconscientes que se dan una y otra vez, sin posibilidad de realizar ese trabajo dialéctico que tiene que ver con esa falta en el otro que el neurótico intenta velar, o respondiendo a esas demandas supuestas del otro, de retroceder frente a la angustia que implica que el otro también está en falta. El punto es justamente resituar la cuestión de la depresión en términos éticos en la medida en que hay determinada concepción de sujeto desde el psicoanálisis. Desde el mismo punto en cómo aborda el planteo de la depresión la psiquiatría, no se puede concebir que la causa quede del lado del sujeto, sino más bien que aparece como un agente externo o una cuestión que proviene del orgánico. Entonces, desde esa concepción, es imposible que se pueda proponer, por ejemplo, a la palabra como terapéutica. La idea era entonces un poco tratar de comprender que se da cierta desubjetivación del malestar que se propone con el saber científico actual y que este saber científico actual, propio de la medicina y de la psiquiatría, no para criticarlo todo, pero sí para situar cierta relación, tiene que ver con la dimensión sociocultural en la que vivimos. Nos muestra los cimientos en parte de nuestra cultura, del sistema en el cual viven estas disciplinas. A su vez pasa lo mismo también, por qué no decirlo, con el psicoanálisis. Pero el punto era traer esta contraposición entre dónde se ubica la causa de la depresión y, para llevarlo a términos más generales, del trastorno mental, a partir de la psiquiatría y lo que podrían ser el conjunto de saberes que respaldan los manuales de diagnóstico en salud mental de la actualidad, y por otro lado el psicoanálisis, dándose en este presente, en esta actualidad en la que vivimos, cierta unión y una sintonía eficaz entre ese sistema científico que mediante el discurso técnico de la ciencia impulsa esa medicalización del malestar y la búsqueda de un rótulo, de un estatuto de enfermedad para lo que vendría a ser la infelicidad humana. Esa cultura nuestra que sutura y tapona la falta inherente del ser hablante con objetos de consumo que hacen a veces de cortocircuito al deseo, a la dinámica del deseo, que viene a ser siempre un poco más crudo y más allá de las máscaras y seguridades de esas identificaciones narcisistas e imaginarias que nos proveen cierto autoerotismo, por qué no decirlo así en términos freudianos, y a su vez también cierto reforzamiento de eso que es pura imagen y puro yo. La contraposición entonces viene a ser de un lado cierta anulación del sujeto en el sufrimiento humano y la consecuente imposibilidad de ubicar una referencia para la causa de ese padecimiento, para poder entonces ubicar un rango de acción que de algún modo es posible o que tiene que ver con esa dinámica dialéctica de la palabra que con la complejidad de la problemática de lo inconsciente se plantea en psicoanálisis. Y mediante, por otro lado, del lado de la psiquiatría más rígida, vale decirlo, tampoco la idea es estigmatizar a la psiquiatría porque sería un análisis absolutamente sesgado, pero sí desde esa dinámica de la ciencia técnica actual que bajo el elixir químico, como dice la cita textual, promete la paz deseada, sin preguntarse o sin la pregunta por el sujeto, sin la pregunta de qué significa o de dónde proviene ese malestar que se expresa en el yo. ¿Cuáles son las causas? En la medida en que las ubicamos en relación a la problemática del deseo que en cada sujeto habita, hay unas coordenadas que implican ya
toda una posición ética y cierta interpretación, cierta hermenéutica del sujeto y de cómo está concebido, en ese caso, del lado del psicoanálisis.